Hablamos el sábado pasado del comienzo de la cristiandad y dimos un texto bíblico para empezar que iba acorde con el comienzo de la era cristiana, pero hoy vamos a pedirle, no sé si Fidel tiene gaspas hoy. ¿Fidel trae gaspas? Fidel, ¿puede venir con su Biblia, por favor? Cuando yo hablo de Fidel de usted, es porque ahí está claro, ¿eh? O usted puede venir con don Fidel y leer en Hechos de los Apóstoles, no, perdona, Hechos leímos el pasado. En Santiago, capítulo 2, del 1 al 9. O mejor, del 1 al 12. Y así ya completamos todo el tema. Santiago 2, del 1 al 12. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley, como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gracias, Señor. Hermanos, después de que la iglesia, vamos a poner la foto de última que vimos la semana pasada. La iglesia, fíjense lo que hicieron. ¿Sí? Los grandes maestros tienen esto, pero de la música. ¿Sí? Fíjense cómo funciona esto, es increíble, ¿eh? ¿Quién inventó el cañón? ¿Quién inventó esto? Fíjense cómo la iglesia, desde Jesucristo, aquí, si se fijan, en el principio ya empezaron los judaizantes, los arrianos, los montanistas, y de aquí para arriba, los batistas, como vimos la semana pasada. La iglesia aquí se empezó a torcer. Hago un resumen rápido para entrar en acción. La iglesia aquí se empezó a torcer, es lo que se llama hoy. Y la iglesia católica se torció porque Constantino dejó de vista, perdió de vista la primera de las creencias fundamentales, que es la salvación personal, al él simular que se convierte. Todo Roma se bautizó sin conversión. Todo el mundo, en aquel momento, se bautizaba sin conversión. La iglesia dejó de ser la iglesia de Jesucristo. Las creencias fallaron, se empezó a guardar el domingo, etc. Pero hubieron grupos, como dijimos, los ortodoxos por aquí, respecto a lo mismo. Fueron a su bola, los pobres ahí están. Y grupos que fueron subiendo tranquilamente, buscando la verdad, grupos olvidados, que cuando se habla de la historia del cristianismo, en realidad se está hablando de esta gente. Porque esta gente lo que padeció es persecución por esta gente. Cuando Jesús dijo, y os matarán por causa de mi nombre, se refería a estos como mataban estos.
con cruces diciendo que eran cristianos, pero fueron acabando con mucha gente de esta, y así llegamos hasta los bautistas, siglo XVII, los bautistas, y de ahí saben los anabautistas, los bautistas del último día, que se unen con lo que quedaban de los anabautistas totalmente perseguidos, quedaban un pequeño grupo en Holanda, de estos quedaban un pequeño grupo en Holanda y salen huyendo a Inglaterra porque se enteran que hay una revolución espiritual en Inglaterra, una reforma, porque los anglicanos están totalmente corruptos, salen todos estos de ahí. Bueno, pues se unen y de ahí surgen los bautistas del séptimo día. De este grupo vamos a hablar cómo empezar en esta mañana. Es nuestra iglesia que cumple ahora 400 años. Mi médico, ¿tienes azúcar? Y amanezco con la boca totalmente seca. Digo, médico, tienes azúcar. Bueno, el título de este culto, de este sermón, le he puesto La senda de los justos. Veremos después por qué. La senda de los justos. Vamos, hermanos, para no hacerlo muy grande, porque creo que ahora tengo una limitación. Se corta la grabación justo a la hora. No sé cómo pillarme. Tengo unos coches, pero trámelo. Pero qué buena gente. No era bien esto. Bueno, entonces, José siempre está ahí. Aunque en el sur, siempre está ahí. Es algo raro. Vamos a intentar, por mediación de la revista que hemos hecho, dedicada también a este año para nosotros, vamos a intentar que varios miembros vayan subiendo y darnos un recorte de la propia revista para agilizar la historia de los bautistas del séptimo día. Para empezar, me gustaría poner la primera foto del culto de hoy. Cuando los bautistas del séptimo día surgen en Inglaterra, hay, por supuesto, hay un desorden. O sea, se crean los bautistas y todas las iglesias que fueron saliendo de la reforma, de todas las reformas, sin darse cuenta, arrastraban el domingo. Todas. Desde Lutero, Calvino, todos arrastraron, sí, sacaban cositas que estaban olvidadas, pero se olvidaban de tocar el tema del sábado o el domingo. Y ya lo arrastraban. Cuando llegó a los bautistas, pasó igual. Cuando se fue Enrique VIII de la Iglesia Católica y formó su iglesia en Inglaterra, tampoco se acordó del sábado y guardaron el domingo. Cuando la reforma inglesa, todos los grupos que salieron guardaron el domingo. Hasta que un grupo dijo, y esto a los historiadores les parece extraño, porque parece que la cristiandad se fue movilizando desde el siglo VI y VII para ir sacando cosas que ya se habían olvidado. O sea, Lutero sacó una cosa, Calvino otra, el otro otra, y los bautistas sacaron algo que ninguno había sacado. O sea, tenía todo lo que habían sacado, pero faltaba algo. Y ese algo era el séptimo día olvidado. O sea, la gente guardaba 9 mandamientos. De los 10 guardaban 9. Y el 10º decían que el sábado pasó al domingo sin más. Y ya se acostumbraron que cuando hablaban del sábado decían, porque el sábado es el día que tenemos que respetar, tenemos que venir todos los domingos a la iglesia. Y la gente entendía sábado como día de descanso, que puede ser el domingo. Por eso la versión de los 60, no pone sábado, pone día de reposo. Les benefició un montonazo, porque ya no tenían que decir sábado, sino el día de reposo, vengan a la iglesia, que según sabemos todos es el domingo, ¿no? Eso es lo que decían. Pero este grupo de bautistas lo que dijo fue, no, la Biblia no dice eso. El domingo fue puesto por Constantino, dedicado al dios Sol. No tiene nada que ver con Dios.
no tiene nada que ver con nosotros. Es una adoración. Estamos adorando a otro Dios en ese día. Inclusive en inglés, la palabra en inglés, domingo, quiere decir día del sol. No hay que ir muy lejos. Entonces lo que hicieron este grupo es animar a la gente a que controlase en su Biblia de que lo que decía era sábado. Y no hay forma de buscar aquí ningún domingo, ningún cambio posible que Dios haya hecho de un día a otro. No hay. Entonces vamos a empezar por el hermano Peter Chamberlain. A lo mejor se dice Steve McQueen, yo no sé un inglés tanto. Peter Chamberlain fue uno de los pioneros bautistas del séptimo día. Este hombre que viene aquí, vamos a leerlo ahora, fue médico del rey de Inglaterra. Escribió libros sobre medicina. Y hace muy poco vi en internet, siguiendo su nombre, lo pueden hacer, sigan su nombre, todavía hay revistas, hay una revista, no sé en qué país sudamericano, que dedicaba un artículo a él porque inventó una especie de gancho, una especie de force. Increíble. Vamos a leer la primera persona que tiene que leer, que venga. Y que lea el primer párrafo. Casi nada. Inaugura Margarita. Uno de los nombres más conocidos asociados con el comienzo de la bautista del séptimo día fue el doctor Peter Chamberlain. Fue el médico personal del rey Carlos II. Chamberlain escribió extensamente sobre medicina y salud pública y además se atrevió a escribir sobre reformas sociales y económicas. En uno de sus últimos escritos, en el año 1682, afirma ser el primero en emprender el rescate de la institución sabática, pero esta posición se sabe hoy que no es del todo correcta. Muy bien, este es el comienzo de Peter Chamberlain. Ya habían bautistas, pero cuando él se incorpora, cuando él empieza a guardar el sábado, hay una revolución. Era el médico del rey. Vamos a pedir la segunda intervención para ver aquí cara bonita. Vamos allá. Una de las más extraordinarias acciones del doctor y pastor Chamberlain en favor del sábado fue su participación en los debates de 1659, que tuvo lugar en la capilla de piedra, junto a la Catedral de San Pablo en Londres. Jeremías Ives defendía la postura del sábado para el domingo, mientras que Peter Chamberlain, Thomas Steele y Matthew Copping hablaban en favor del sábado. Ives escribió el contenido de sus deliberaciones en el libro El domingo, no el sábado. Está dirigido a los creyentes en Cristo, especialmente para aquellos que son esclavizados por el sábado judío. Se sabe que cientos de personas vieron el debate. Esto muestra hasta qué punto fue importante el amplio debate sobre el tema en esa década. Hubo un gran debate en Inglaterra sobre el tema, y el debate era que habían dos posiciones. Los que decían que el domingo equivale al sábado, o sea, yo guardo el domingo y lo llamo sábado, y otros que decíamos el sábado es sábado y el domingo es domingo. Y si la Biblia pone sábado, no puede ser domingo. Voy a decirle un ejemplo el por qué un día no puede ser el otro. Porque hay teorías protestantes católicas que han buscado 20.000 teorías para decirte que el sábado no tiene importancia. Porque no son capaces de decir, damos un paso atrás. No lo van a dar. No lo van a dar. Entonces, lo que tenemos que hacer es proteger nuestro sábado como algo precioso. Si Dios, cuando dio el maná, ¿quién tose? Se me muere. Si Dios cuando dio el maná, dijo, bajará el maná todos los días y no recojan para el día siguiente porque se echa a perder. ¿Alguien ha leído eso? Éxodo 16, para que tome nota. Bajará el maná todos los días. Pueden recogerlo todos los días, pero no cojan de un día para otro porque se echa a perder, excepto el viernes. El viernes cójanlo doble porque el sábado no bajará maná. ¿Ustedes se imaginan estas tendencias de hoy que dicen que el domingo es sábado? El que coge doble el sábado se da cuenta primero que el sábado no había. Porque para Dios el sábado es el séptimo día desde la creación hasta que estemos juntos con Él.
Siempre será sábado y siempre será el séptimo día. Los días no tenían nombre, primero, segundo, tercero, solamente el sábado. Y en hebreo, el sábado, en la Biblia se llama el gran sábado. El gran sábado, el gran día de descanso para el Señor. Vamos a seguir leyendo un poquito más la revista. El tercero, ¿quién era? Antes de poner fin a la discusión de la capilla de piedra, la Cámara de los Comunes, el Parlamento, creó un comité para estudiar la manera de detener las reuniones de los cuáqueros y los especialistas en el culto judío. Algunos bautistas del séptimo día, aún en comunión con otros bautistas, tuvieron problemas y muchos incluso fueron expulsados a causa de sus creencias en relación con el sábado del Señor. En la lápida de su tumba encontramos la fecha de su muerte, en 1683, y dice que mantuvo la observancia del sábado más de 32 años. Muy bien. Hubo jaleitos ya en Inglaterra, hubo muchos jaleitos, no admitieron el sábado. O sea, en Inglaterra, fíjense si no se admitió el sábado, que actualmente todos los que no murieron por la obra, huyeron a Estados Unidos, veremos, pero actualmente en Inglaterra hay una sola iglesia bautista de séptimo día. Una capilla que es la primera que se hizo en 1617, se mantiene, pero no han crecido mucho. O sea, el sábado como que no. Pueden incluir. ¿Quién es el siguiente? ¿A quién le toca? Pues ya que lo dijimos, todo bien, perfecto, que no falle nada. Puede hacerlo entonces. Mami. No, No, le toca a Tito. Yo digo, y de cara por aquí. Con Tito no tengo yo nada que decir. Nada. Adelante. Lo más importante es que el movimiento bautista del séptimo día en Inglaterra no fue extinguido. Esto nos ayuda a seguir adelante. Además, delegamos un magnífico ejemplo de integridad, fe invisible y coraje. Los bautistas sabatarios ingleses tuvieron éxito al lograr que su causa llegase a otras tierras, donde con mayores libertades logró expandirse y dar a conocer su legado y testimonio evangélico y bíblico, que hoy se expresa como una esperanza vigente en la crisis, tal vez la última de la cristiandad. Así es. Gracias, hermanito. Gracias. Hermanito, en Inglaterra no tuvo gran éxito, o sea, no fracasó, pero no tuvo gran éxito. Tuvieron que huir a otros sitios porque la persecución fue absoluta, o sea, fue exagerada. Y pronto, no sé si ya o dentro de muy poquito, vamos a tocar el tema de cuando pasamos a Estados Unidos, que también un día podemos hablar de una profecía que existe sobre este viaje a Estados Unidos, este paso. ¿Quién tiene el siguiente? ¿Te toca a ti? Dile a Tito dónde acabaste de recibir eso. Por favor. Ahora, Adelante, hermanita. Alrededor del año 1660, en el pueblo inglés de Tewkesbury, guardaban el sábado dos nuevos convertidos a Cristo, el matrimonio Stephen y Anne Montfort. ¿Ah? Muy bien. ¿Cómo? Montfort, siga por favor. Montfort. Estos, escapando de la persecución feroz que había en esos tiempos contra los que guardaban el sábado, decidieron emigrar al Nuevo Mundo, llegando a Newport, Rhode Island, el año 1665. Todas las pruebas que tenemos indican que los componentes de esta familia fueron los primeros cristianos en suelo americano que guardaban el sábado.
Cuando llegaron había en Newport, Rhode Island, 2 iglesias cristianas establecidas, la iglesia cuáquera y la iglesia bautista. La familia Montfort, como bautistas de muchos años, acudió a la iglesia bautista, guardando el sábado en su casa. No pasó mucho tiempo y ya había un grupo de 9 personas que guardaban el sábado. Esto no gustaba a la iglesia, por lo que se crearon conflictos internos entre los sabatarios y los dominicales. Los que guardaron el sábado al final abandonaron la iglesia, aunque de los 9, 4 habían regresado al domingo por demasiada presión y no ser fuertes en la fe. Los 5 se vieron en una difícil decisión. Gracias, hermanita. Era tal la persecución en Inglaterra que la primera familia, que se sepa, la primera familia que huye a Estados Unidos es la familia Montfort. Steven, su mujer Ana y creo que 2 niños, a Estados Unidos. Llegan a Rhode Island, donde ahí cuando llegan se encuentran con 2 iglesias ya establecidas. La bautista, una bautista, solo bautista, o sea, domingueros, y la cuáquera. Quien no conozca la iglesia cuáquera, y después les explico cómo son. Entonces ellos, como eran bautistas, desde el último día, empezaron yendo a la bautista, guardando el sábado en su casa. Poco a poco, evidentemente, no podemos callarnos, eso no somos nosotros, es el Señor. Empezamos a hablar con la gente. En poco tiempo ya había 9 personas que les gustaba el tema del sábado, de la iglesia bautista. La iglesia bautista protestó. Oiga, no puede ser, somos domingueros, nos gusta el tenderete. Entonces ellos tuvieron que, al final de muchos tenderetitos, apartarse de la iglesia y formar la suya. Me parece que el siguiente que lee va a leernos algo más interesante sobre esto. Todas las pruebas que tenemos indican que los componentes de esta familia fueron los primeros cristianos en suelo americano que guardaban el sábado. Durante este periodo de tiempo, los sabatarios enviaron varias cartas a una iglesia bautista del 7º día en Inglaterra para pedir consejo sobre el asunto. Leamos parte de una carta que les envió desde Inglaterra Edward Stepnet con fecha 6 de marzo de 1670. Mis queridos amigos, en cuanto a aquellos que se han retraído del sábado a la infidelidad, luego de haber sido esclarecidos y establecidos en él, aquí se habla de los 4 que abandonaron el sábado. Vosotros no debéis agradaros en ellos, sino retiraros de ellos como personas pecaminosas y desordenadas. Y si la Iglesia mantiene la comunión con estos apóstatas de la verdad, vosotros debéis desear que la Iglesia os despida juntamente. Y si la Iglesia se negare a ello, vosotros debéis retiraros puros con toda humildad y quebranto de corazón. Muy bien. Al final tuvieron que optar por irse a la iglesia y fundar, y veremos ahora con quien soy ahora, vamos a fundar la primera iglesia bautista del último día en el 1671. La primera iglesia bautista en el Nuevo Mundo, aún no en Estados Unidos, en el Nuevo Mundo, justamente su fundación es en 1671, al revés de la primera iglesia que se fundó en Londres en 1617. Una mera curiosidad. No es que jueguen con los números, sino que voy a decirle antes que suba al siguiente 2 o 3 cositas que es bueno saber. Esta revista, Sada Record, la funda la Iglesia Bautista del 30º día en 1844 hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aquí tenemos una escuela sabática de nuestra iglesia del año 1840, como una curiosidad. Esta hermana que viene aquí con cara compurgida, Raquel Oak Preston, fue la bautista del 30º día que viajó a otro estado porque no tenía, estaban de vacaciones,
no había iglesia bautista del séptimo día, y vio un grupito adventista que se reunía. Entonces les habló del sábado, los convenció del sábado, y a los 10 años empezaron los adventistas a guardar el sábado por esta hermanita que si sabe no le dice nada. Ahora, y esta hermana es de las primeras del mundo enviada una misionera a China, bautista del séptimo día en 1848. Hermanos, han habido bautistas del séptimo día militares, han habido, no tanto como presidentes, pero sí cerca. Han habido grandes personas, buena gente, bautistas del séptimo día. Nosotros lo digo porque a veces nos encontramos solos. O sea, cuando decimos en España hay una iglesia bautista del séptimo día en Canarias y más concretamente en Tenerife, y agárrense de ella porque los de Las Palmas igual nos la quitan. O sea, háganlo, porque es la única que hay. A veces nos vemos como solos en el mundo, y hay en el mundo muchísimas cosas. Vamos a poner el último de las fotos y hacemos leer creo que queda 1 o 2, ¿no? Aquí vemos un mapita de los bautistas del séptimo día en todo el mundo. En todo el mundo. Por supuesto, por aquí deben de España. España también está ahí como un grupito ahí. Aún somos misión para ellos. Somos una misión porque no tenemos suficientes iglesias para hacer una asociación. Entonces, también somos misión. Pero estamos en todos los continentes, en todo el mundo, y nos gustaría estar en mucho más para decir que venga cuanto antes. ¿A quién les va a leer? Creo que sí, el hermano, y luego queda uno más, ¿no? Sí. Ah, sí, que queda una. Sí, ya me acuerdo aquí. Hermano, ahí mismo. ¿Quién lo pone a escribir? Eso es. Muy bien. Como se esperaba, los pastores de la iglesia bautista de Newport no aceptaron a quienes guardaban el sábado. Después de predicar varias semanas sermones contra los 10 mandamientos, especialmente contra el cuarto, las 5 personas que guardaban el sábado comprendieron que había que hacer algo al respecto. Viendo lo que pasaba y siguiendo los consejos que les enviaron desde Inglaterra. ¿Quién falta? Posiblemente lo más que yo quiero. Posiblemente lo más que yo quiero. Y no voy a hacer mal, tampoco, no. Ya sé por mí. En 1671 se convocó una audiencia con los principales ministros y los que respetaban el sábado. Las actas de estas reuniones se encuentran en los archivos de la primera iglesia bautista de Newport. Este tirante y dramático encuentro se puede leer en el memorial de los adventistas del séptimo día. A todos los que guardamos el sábado se les dio oportunidad de hablar, pero la primera que habló fue Darcy Howard. La historia cita a esta mujer como la primera persona de las colonias que guardó el sábado. En el mes de diciembre de 1671, 7 personas hacían pacto por el cual se formaba una nueva iglesia en suelo americano. Leamos parte de una placa colocada en la vieja casa donde se reunían en aquella época los bautistas del séptimo día. ¿Ya está logrado? ¿Sigo leyendo? Sí. Después de la tirantez de los primeros tiempos que causó la separación de relación de las bautistas del séptimo día con otras iglesias bautistas, fue muy buena, hasta el punto que 20 años más tarde la iglesia bautista de Newport se quedaba sin pastor y sus miembros votaron para que el pastor William Hickox de la iglesia bautista del séptimo día fuera su nuevo ministro. Estos fueron los... Pues si no, seguiríamos hablando de otra historia y no nos el asunto. Gracias, Carmen. La primera iglesia bautista cuando llegaron los Newport, eran bautistas dominicales, no aceptaron a ese grupito que guardaba el sábado. Abrió una iglesia en diciembre de 1671. A los 20 años, lo que acaba de leer Carmen, a los 20 años, la iglesia de la cual fueron expulsados se quedó sin pastor.
Y toda la iglesia votaron a ver si podía ser que el pastor bautista de este día los atendía hasta conseguir otro pastor. Buena gente los bautistas de este día, al menos aquellos. ¿Verdad? Al menos aquellos. Me gustaría decirles, antes de empezar lo que sería el sermoncito, pues hemos hecho un poco una conferencia rápida, decirles por qué he puesto el nombre de La Senda de los Justos a este culto. Tendrían que leer mucho más. Yo les recomiendo que lean la revista bien, todos. Hay revistas ahí, que lean la revista, porque la historia nuestra no es tan bonita como parece. Muchos murieron quemados en plazas por guardar el sábado. Muchos, hasta en Estados Unidos, murió gente por guardar el sábado. Pero ellos fueron fieles. Y yo, el título que pongo, La Senda de los Justos, lo pongo basado en Proverbios 4:18. ¿Qué dice? Anoche esto no funcionaba, de repente alguien que está más o menos bien. Gloria a Dios. Dice la Biblia, mas la senda de los justos, estamos en Proverbios, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Queridos hermanos, quien piense que las creencias, que las doctrinas, que los pensamientos ya están terminados, está equivocado. La Biblia es un libro abierto. El Espíritu Santo no deja de trabajar. Y dicen las profecías que en los últimos tiempos los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños. ¿Les suena eso? Porque lo dice, porque surge de repente alguien que dice, he encontrado en la Biblia una joya que no nos habíamos dado cuenta. Nuestra iglesia entiende de eso. Hemos encontrado varias cosas después de entender que todo es cuadrado, que ya está todo dicho, ya está todo hecho. Eso con la Biblia no es así. Y así fue como los hombres de Dios, desde Constantino, fueron creciendo y haciendo una senda entre los justos que fue en aumento. Cada vez se fueron recuperando doctrinas que estaban perdidas. Dense cuenta de cuando llegó Lutero, el mundo católico creía y sigue creyendo que la salvación es por medio de las obras. Y Lutero saca de nuevo, no lo inventó, sacó de nuevo de la Escritura que la salvación es por medio de la fe. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. Y fuimos creciendo hasta llegar al siglo XVII, que surgen los bautistas del séptimo día que dicen, Dios dice sábado, no domingo. Dios dice sábado, no domingo. Y todavía, pasados algunos años, algún loco buscando en la Biblia encontró que Jesús no pudo haber muerto un viernes. No pudo haber muerto un viernes. Aunque me lo digan todas las religiones juntas, no creo que Jesús haya muerto un viernes. Porque si murió un viernes, no cumplió la profecía de Daniel, de Mateo 12, 38 al 40. Si eso es así, hay que estudiarlo, hermano. Son cobardes. El pueblo evangélico, católico, son cobardes porque no estudian la Escritura. La mayoría, tú le dices algo, le dices, mira, es que aquí dice, y como muchos te dicen, a ver si mi profeta, a ver si mi apóstol, a ver si mi pastor, ¿qué es lo que opina? Lo importante es lo que opine Dios. Lo importante es que si tú sabes algo y no lo haces, estás pecando, porque pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque pecado es el que sabe que esto es bueno, pero no lo hago. Eso es pecado. Esa es una de las cosas que es pecado. Otra cosa es, pecado es infracción de la ley. Si todo el mundo me dice que la ley está abolida, ¿por qué me dicen que soy un pecador? Si solamente se peca a la ley. Si pecado es infracción de la ley y no hay ley, no hay pecado, hermanos.
Esto es una aberración. No saben qué hacer para poner el domingo, que no existe en la Biblia, que no existe para nada, ni un cambio. Jesús no dijo ni una mueca, nada, al contrario, nos recomendó para la destrucción de Jerusalén, cuidado con el sábado, para el futuro, en la tierra nueva, Isaías 66, se guardará el sábado. Y todavía seguimos siendo un grupito de locos. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque hay muchos profetas y algo así por el mundo que no son de Dios. Y le voy a decir algo, que no a todo el mundo le gusta. No sabes si quería abrir la puerta, pero si alguien sale corriendo, que salga sin abrir puertas, nada, directo. Cuando Dios pone un profeta o pone a una persona a darte un mensaje, si alguien te da un mensaje y no es de Dios, ¿de quién es? Si alguien te dice, Dios quiere que hagas esto, y es una mentira, ¿de quién es esa persona? Solo hay dos opciones. O es de Dios o es del diablo. Si alguien te dice algo que no es verdad, aunque sea una gran persona, voy a decir una anécdota de una hermana media loca que conocí hace tiempo, se llamaba Blanca Luz. Ella guardaba el sábado después de muchos años de andar entre los pentecostales, para aquí, para allá, en varias locuras. Entonces, cuando llegó a una iglesia más o menos decente, digo decente en la tranquilidad, no en el esfuerzo corporal todos los días, que quema mucha energía, llegó y encontró el sábado. Y cuando encontró el sábado, se convirtió, oye, y guardaba el sábado. Y un día, yo tenía un libro, para que vean la falsedad, a dónde puede llegar. Yo tenía un libro, y tengo, que se llama el cristianismo en Cuba. No, protestantismo en Cuba, siempre. Protestantismo en Cuba. Y ella, te lo enseñé, ella era cubana. Digo, era porque creo que ya murió. Ya debe estar en el infierno. Entonces, ella era cubana, ¿no? Y era, bueno, era una sabática tremenda. Pero cuando le enseñé el libro, vio muchos pastores cubanos. Sí. ¡Ay, Luis! Este pastor es el que me habló conmigo y me hizo convertirme. Este pastor sí es de Dios. Todos los demás pastores que guardan el domingo son del diablo. Pero este es de Dios. Pero hermana, le dije, hermana, guardaba el domingo. Sí, pero no importa, cuando murió, como de aquel cielo hay 7 días, guardó ese sábado. Ustedes, yo he buscado en la Biblia, yo me dedico, mi ceja, mi pelo blanco no es de Papá Noel, es de estudiar la Biblia. Yo digo, ¿dónde encontró ella algo parecido a eso? Por eso, sin llegar al fanatismo, sin llegar a romper la losa, hay que coger la Biblia, abrirla y decir, esto es lo que dice, le guste o no le guste a alguien. Y si viene un hombre que supuestamente es de Dios, hay muchos por internet, hombres que supuestamente son de Dios porque predican bien, porque tienen un mensaje, porque tal, y predican algo que no es el sano evangelio. ¿De quién es? Del diablo, hermano. Seamos honestos, pero si hay que ser justos, porque si no caemos en el error. Si alguien predica otro evangelio, no hay una tercera opción. No es que sea uno de Satanás, otro de Cristo, algunos son un murguero de Funifá, ¿no? Si no son de Dios, hermanos, aunque nos guste mucho, aunque nos agrade, esa persona no es de Dios, tengamos cuidado. Porque si no es de Dios, sabemos de quién es. Y Dios dice claramente, si el profeta habla palabras en contra de lo que yo he dicho, no es mío. Y si no es mío, ¿de quién puede ser? Hermano, ¿qué mensaje, punto y aparte, qué mensaje
al mundo dan los bautistas del séptimo día hoy? ¿Qué mensaje? ¿Vamos a estar todo el día diciendo que el sábado es el día del Señor? No. Tenemos un mensaje explícito como bautistas que tenemos que tenerlo claro. Fíjense qué mensaje es para que empecemos a detectar. Mateo 11:28. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabes cuántos están trabajados y cargados? Es que hay gente que piensa que no está trabajada ni cargada. Todos estamos trabajados y cargados. Todos tenemos una carga de peso en nosotros que no queremos llevar. Todos estamos en pecado, nos guste o no. Todos nacemos con ese virus, lo hemos dicho 1000 veces. Y Jesús, el mensaje de los bautistas del último día, oye, venid a mí. ¿Cómo se va a Cristo? A Cristo se va, pues, en otras cosas, por mediación de la iglesia, por mediación de un mensaje. Pero ese es el mensaje que están dando los bautistas del último día. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y dice Hechos 5:32. Vamos, rapidito y hagamos pronto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y nosotros, los bautistas del último día, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, atención a los pentecostales. Y también el Espíritu Santo, el cual, o sea, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. No a los que lo obligan, no a los que lo empujan, no a los que lo aprietan, no a los que le obedecen. El Espíritu Santo lo da Dios, no te lo da ningún pastor, no te lo imponen nadie, no hay poder para eso. El Espíritu Santo te lo da Dios a los que le obedecen. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. Señor, yo intento obedecerte. Lo que cantamos aquí, lo que oramos aquí, Señor, quiero recibir tu Espíritu sin gritos. Sin gritos. Yo no recuerdo una iglesia, salvo Corinto, que fue amonestada. No recuerdo una iglesia que estén gritando en el sermón. Uno hablaba, los demás callaban. Uno oraba, los demás callaban. Así era, hermano. Nos están imponiendo algo que no es real. Que no es real. Hoy día la iglesia guapa es la que tiene buena música, buenas canciones. Yo voy a la iglesia de este cantante porque ganó el Grammy. Como ganó el Grammy, sus temas creen que ser buenos, son de Dios. Esa es mi Biblia. ¿Cuántos creyentes van hoy con la Biblia a la iglesia, hermanos? Seamos honestos. Estamos olvidando los principios. Eso tiene los bautistas del séptimo día como tarea. La misión de los bautistas del séptimo día es proclamar. Nosotros somos testigos suyos, igual que el Espíritu Santo, y el cual, el Espíritu Santo, es dado por Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Yo he visto cosas que me dan ganas de llorar. He visto como un señor te da un golpe en la cabeza y dice, ya recibiste el Espíritu. Bueno, y si encima vomitas, mejor. En ningún libro he visto eso. En ninguno. En ninguno. Esa es la primera cosa que vamos a hacer como bautistas del séptimo día. Hermano, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra vez el de atrás. Porque la clave está atrás. El cual ha dado Dios a los que le... Quédense con la palabra obedecer. La palabra obedecer está borrada de todas las iglesias del mundo. Está borrada. Obedecer no le gusta a nadie. Yo soy salvo, ya está. Hay que salir, yo no salgo. Hay que hacer esto, yo no lo hago. Hay que leer la Biblia, yo no lo hago. Eso es desobedecer, ¿no? Pues obedecer no hay quien lo haga. Los bautistas estamos empeñados en que volvamos a la fe que una vez
fue dada a los santos. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Los bautistas estamos empeñados en que volvamos a la fe que una vez fue dada a los santos. Y dice a los que le obedecen. Ahora pasamos al siguiente y nos da la respuesta. No todo el que me dice Señor, 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 cánticos, alabanzas muy bonitas, mucha alabanza, poca Biblia. No todo ese entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, más claro el agua. No, o sea, ¿quién va al cielo? El que hace la voluntad de Dios. ¿Quién va? El que dice Señor, Señor. El que no falla a la iglesia y está cantando himnos todo el día y alabando al Señor, va al cielo. No, sino hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es alabanza. Sí, también es alabanza. Pero en un porcentaje equilibrado. Si la alabanza es un 20%, la adoración es un 60%, el estudio de la Biblia es un 90%. El estudio de la Escritura, hoy se ríen de nosotros, porque aún decimos que hay que leer y estudiar la Biblia. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no hacemos la voluntad del Señor, por mucho que hagas, por mucho que intentes, por mucho que alardes o alardees, no vas al cielo. Los voy a ir. Esto es lo que los bautistas estamos intentando decir a la gente. La obediencia la tenemos olvidada. Dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22. ¿Ese era? Así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Descansen. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos. ¿Lo dice? ¿Qué hacemos qué? Si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. ¿Dice eso? ¿O soy yo solo? ¿Dice eso, amigo? Perfecto. Vale. Si aquí dice que lo que pidamos al Señor lo recibimos, si hacemos esto, ¿por qué a veces pedimos y no recibimos? Porque no hacemos esto. Porque no hacemos esto. Hermanos, ¿cuántos mandamientos estamos guardando? Vamos a seguir leyendo otro texto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Aquí la expresión, lo que quiere decir es este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es nuestra misión, esforzaros, crecer para saber cuál es la voluntad agradable de Dios. Y la voluntad agradable de Dios lo expresó primero a nuestros primeros padres, después a Abraham y a sus hijos, después en tablas de piedra, después se acabaron las piedras, pero siguen siendo los 10 mismos preceptos. Vamos a buscarlo. Santiago 1:22. Intento ir rapidito. Pero ser hacedores de la palabra. No basta con que vayas a la iglesia y digas: Señor, te amo, voy a ir todo el día con una sola pata. Y según sales te olvidas y vas con las dos. No, eso no es así. Aquí dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque estáis perdidos. O sea, no basta con ser oidor de la palabra, sino hacedor. Hay que hacer lo que dice la Biblia. No hay más. Hacer, hay cosas que no vamos a entender, porque estamos demasiado en este mundo. Pero lo entienda o no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y dice Santiago 2, que leyó antes el hermano Fidel. Dice Santiago 2,
versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Dice eso. Dice eso. ¿Y qué es la ley? ¿De qué ley nos está hablando? Vamos a ver el siguiente. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, ¿a qué se te refiere? También ha dicho, no matarás. Se refiere a los 10 mandamientos, hermano. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle otro ejemplo. ¿Les parece? Santiago dio un ejemplo. ¿Les importa yo de otro? De mi propia cosecha. Muy bien. Porque el que dijo, no tengas imagen, también ha dicho, guarda el sábado. Ahora bien, si no tienes imágenes, pero guardas el domingo, te has hecho transgresor de la ley. Dice eso. Dice eso. Porque dice eso. Porque dice eso. Esto es lo que están enseñando los bautistas de este mismo día, hoy en todo el mundo. Nos están engañando. Constantino supo entrar, Satanás supo ponerlo en su momento, y el cristianismo se fue a pique, porque guarden todo lo contrario, la confesión. Va a hablar de cosas. Va a hablar de cosas que el catolicismo tiene mal. Tiene mal porque se han ido de esto, de la palabra de Dios. Y dice el 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley que estamos hablando, por la ley de la libertad. Cuando Cristo venga, nos va a decir, tú mataste, tú robaste, porque es su conducta, es su carácter. Los 10 mandamientos son el carácter de Dios, son su propio carácter. Dice la Biblia que Dios tiene límites. Dios no puede mentir. Es curioso, ¿eh? Dios no puede mentir, porque en su propia justicia Él se ha propuesto en no mentir. No puede robar. Curioso, ¿eh? Dios no puede guardar el domingo. ¿No? Curioso, ¿no? Dios no puede guardar el domingo. Y no da aún ni un texto del sábado, ni pienso dar. ¿Para qué? Primera de Juan 3:4. Este es el mensaje de los bautistas hoy, ¿eh? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si guardamos el domingo, estamos pecando. Díganlo ustedes mismos, yo no. Si guardamos el domingo, estamos pecando. Si hay iglesias que ponen en su portada, en su fachada, ¿no? Ponen Iglesia de la Gracia, o ponen Iglesia de los que no matamos. ¿Ustedes se imaginan de poner el nombre de un mandamiento en la iglesia? Iglesia de los que no adulteramos. Pues una tendrá que poner Iglesia de los que infringimos el 4º mandamiento. Dice Salmo 119, y ya acabo, fíjense ustedes, ya acabo, y bueno, hoy toda esta cinta. 119, 7 y 8. No, perdona, 111. Perdón. Es la emoción del momento. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Estamos hablando del Creador, hermanos. Del Creador. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Versículo 8. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Esto solamente se puede referir a los 10 mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque hay otros mandamientos que tenía el Señor que fueron caducando poco a poco. Por ejemplo, el Cordero era hasta que Jesús vino. Vino el Cordero, se acabó. Y como eso es mucho. Pero los 10 mandamientos son estatuto perpetuo. Perpetuo. El hombre no tiene derecho de quitar un solo mandamiento. Uno solo. No puede. Es exactamente igual si vamos ahora a una iglesia evangélica
y vemos que tiene imágenes. Y tú le preguntas, ¿por qué no tienen imágenes? Y dice, no, es que las imágenes las hemos quitado porque en Éxodo dice que no se pueden tener imágenes. Eso a mí me lo han dicho 1000 veces, porque no guardan el sábado. Es que el sábado sí fue abolido. De los 10 ha abolido uno. ¿Dónde pone eso? No lo pone, sino que el concilio Constantino, los concilios, en cada concilio ha habido verdaderos follones, verdaderos follones. No me vale. Me vale la escritura. La escritura. Yo soy partidario de cuando te pregunten o tú preguntes a otro cuál es el día del Señor, y ya acabo con este a ver si capaz de salir con eso. Mateo 12. Cuando te pregunten cuál es el día del Señor, Mateo 12:8. Mateo 12:8. ¿Cuál es el día del Señor? Ahora que pena que sale el día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. ¿Cuál es el día del Señor? Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Esta lección, primero empecé hablando de los que vienen a mí, los cargados, los cansados. Los cargados y cansados no les voy a hablar del sábado, les voy a hablar cuando se conviertan en Cristo, cuando son